comenzar. Vamos a tratar de dejar un tiempo allí para hacer una práctica en la plataforma. Será al final. Mientras, bueno, podemos hacer problemas de capítulo, hicimos 2, capítulo 3. Hay 3, 4 y 5. Bueno, vamos a mucha gente. Van a ser ustedes. Ese problema, ¿dónde están? A ver. El problema, ¿dónde los tenemos? Tampoco. Aquí están. Capítulo 3. Capítulo 3 tiene problemas 1 y 2 son matemáticas. Ese es de matemáticas. 1 y 2. Problema 3. Alguien hizo ese problema número 3. Perdón. ¿Alguien lo vio y sabe qué se hizo allí? Yo lo vi, profe. Ahí lo que usan es la regla de la cíclica de las funciones, como cada una varía con la temperatura de la presión. Ahí tenemos la función de la presión, del volumen y del tiempo con respecto a las diferentes, al volumen, a la temperatura. Y esa regla obedece a que eso es igual a -1. Entonces nos piden demostrar que eso ocurre, partiendo de que es un gas ideal. Y eso es prácticamente lo que ya habíamos hecho, de que ponemos las expresiones del gas ideal PV igual a nRT y las despejamos y derivamos con respecto a lo que nos dice. Por lo menos en la primera es la derivada de la función de presión con respecto al volumen a temperatura. Un momentito, a ver si los demás están claros. La segunda ecuación, la segunda línea que contiene presión, volumen, temperatura. Segunda línea que tiene símbolo, ¿no? Sí. Allí en la primera despejaste despejaron presión. Sí, presión. Luego despejaron volumen de la ecuación de estado. Y luego despejaron temperatura. Bien. ¿Luego qué hicieron? Luego eso, la derivada parcial de la presión con respecto a la derivada parcial del volumen a temperatura constante, entonces yo derivo eso. La temperatura es constante, así que queda la T, y el volumen lo tengo que derivar, que es 1 entre V, y la derivada de 1 entre V sería igual a los U, sería V a la -1, y eso sería V al cuadrado, V al cuadrado, que queda abajo, y el signo negativo antecedente. Luego derivan volumen. Volumen, que es más fácil porque aquí la presión es constante y la que tengo que derivar es en la temperatura, que es la derivada de 1. Solamente me queda la expresión NR entre P. Correcto, correcto, sí. Luego. Y en la última, la temperatura, que es la derivada de la presión, que es 1
y entonces me queda la expresión V entre NR porque aquí el volumen es constante. Y bueno, y al final, usando la regla cíclica que me da el problema, ahí ya lo que me dio lo reemplazo y trabajo ahí lo que matemáticamente hasta ya -1. Ahí lo que puede enredar, que me queda ahí un paso, era que al final me queda menos NRT entre PV, pero ese NRT entre PV, toda esa expresión es igual a la presión. Y entonces queda menos presión entre presión, que es igual a -1. Sí, o sea, PV es igual a NRT, que es la ecuación de estado. Así que el numerador y denominador se cancelan. Eso está bien. ¿Quién me estaba hablando allí? Medin Denvers. Medin. Bien, bien. Entonces, el siguiente, ese es la regla de la cadena, de la diferenciación. Bueno, pero no sé, ustedes pueden proponer el problema que hayan hecho. ¿Qué fue lo que se hizo ahí en el 3.4, pues? Es una expansión isobárica. Profe, de lo que nos dice en C4 es la definición de, este es beta, beta, es 1 entre el volumen derivada parcial del volumen entre T. Pero no sé acá en eso que parece como una P, pero que parece como una P de densidad. Eso que parece P es densidad, sí. O sea, es que beta, beta es 1 sobre volumen, parcial de volumen con respecto a la temperatura a presión constante. En la segunda línea. Eso es beta. Entonces se quiere expresar beta en términos de densidad. Y dice que debe quedar como -1 sobre densidad por la parcial de la densidad con respecto a la temperatura a presión constante. Así debe quedar. Entonces, ¿qué es lo que hacen allí? Bueno, ahí entonces parten de la definición que la densidad es igual a la masa entre el volumen, ¿verdad? Y entonces el volumen sería masa entre densidad, que es lo que vemos en la segunda parte. O sea, si tengo la derivada parcial con respecto a V, y la definición de V es masa entre densidad, es lo que hace ahí, que es la derivada parcial de M, que es la masa, con respecto a P. Sí, pero pregunto. Ese ρ sobre M, ¿qué representa? Rho sobre M. El volumen, el 1 sobre volumen. 1 sobre volumen. Sí, entonces luego, donde dice entonces, volumen, me estaba diciendo que ponen la parcial de masa sobre densidad, pues está bien. Y luego, creo que ahí utilizan la regla de producto, que entonces es la diferencial de la densidad con respecto a la temperatura. Sacan esa parte de la expresión, porque la temperatura al final, y te queda la parcial de la masa con respecto a la densidad, pues que es ρ, que es lo que ya veníamos haciendo acá, normal. Y para ver, luego en la misma expresión de densidad
derivábamos, pues, y se iba a P, bueno, no es P, eso es, ¿cómo se llama esto? Rho. Entonces, por regla de derivación, como está en el denominador, sube menos y queda -2 y tiene que luego bajar al denominador, como aparece en la penúltima parte. Y ahí ya se simplificaría, pues así. ¿Vale? Sí, se simplifica. Rho entre rho se va, masa se va y te queda menos 1 entre rho, la derivada parcial de P con respecto a T, a presión constante. Ya queda lo que pedían arriba. Ajá. Es bastante parecido al gas ideal. Parten de la definición de una ecuación y sobre esa ecuación se deriva y luego se reemplaza. Sí. Eso es. Regla de la cadena. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas ahí. Profe, yo tengo preguntas en el primero, en el que acabamos de hacer, el del PET 3.3. Eso es si definiríamos que el gas fuera ideal, pero si el gas no es ideal, todavía seguirá dando -1. Un momentito, que ahora mismo tienen allí un motor andando que no me deja oír bien. ¿Qué me decía? Que en la que hicimos primero, eso es partiendo de la definición que es un gas ideal, pero si no fuera un gas ideal, todavía sigue dando -1. Ah, no, eso depende. Eso depende cómo estén relacionados. O sea, la regla existe, ¿no? Pero hay que escoger las variables que pueden obedecer esa regla. Ya, las expresiones, pues. O sea, las tres variables de esas deben estar relacionadas. En este caso, presión, volumen y temperatura están relacionadas por medio de la ecuación de estado del gas ideal. No toda expresión va a obedecer eso. Bien. Acá hay un problema. Ese entonces, ¿quién lo trabajó? ¿Quién lo vio? Una vasija se llena completamente con agua líquida y se sella a 25 grados. Y la presión de un bar. ¿Qué es lo que se hace allí? La temperatura se sube a 60. Por lo tanto, cambia la presión, perdón. Entonces le dan beta del agua, beta de la vasija y capa del agua. Y entonces Profe, en ese problema, al principio yo estaba tratando de deducir de dónde salía esa fórmula de delta P igual a la integral de la
de beta entre K menos 1 entre K de V entre dV. Entonces, como yo tenía las fórmulas de beta y K, pensé que dividiéndolas llegaba a eso, pero me faltaba el término de K, el término derecho, el menos, ¿no? Menos 1 entre K. Y entonces leyendo encontré que hay una relación, hay una fórmula que relaciona eso y que es delta P igual a menos beta entre K por el cambio de temperatura, menos 1 entre K por el cambio de volumen. Y entonces eso se integra y queda ahí como la expresión que está ahí. Sí, pero digo, no sé sus compañeros cómo, si entendieron eso o prefieren que se lo presente, no sé. Lo que, la parte que yo no entendí fue la de la VF, que ponen como si fuera 1 más el beta del vaso por el delta T. Sí, En la segunda línea, no entendí por qué pusieron eso ahí, así. bueno, Profe, pero esa primera expresión de delta P, la derivada, lo que está hablando ahorita Medellín, ¿sale otra ecuación o sería una ecuación nueva para resolver el problema? para eso es bueno pero que no tienen el libro. Sí, ya lo estoy buscando donde sale esa fórmula para compartirlo, para que vean dónde está. Sí. Muchas veces hay que irse al libro. Ese problema si tuviera un examen yo lo hubiera añadido ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, esa relación beta-kappa. Ya lo encontré, profe. Si me permite compartir la pantalla. Sí. Sí, de esta página, la 42, donde relacionan Ay, se fue muy arriba. Donde relacionan el beta con y el kappa. De esta fórmula sí estaba en la presentación de PowerPoint, pero luego ahí se hace un tratamiento. Aquí dice, y se llega a esta fórmula que es la que usan en ese problema. Sí. Tiene la definición de beta, la definición de kappa, y usan entonces la diferencial de P. Una relación, sí. Perfecto. Entonces eso es lo que usan allí. Y de ahí fue que yo encontré, partí para saber de dónde salía esa ecuación. Muy bien.
Entonces ya con eso pudo trabajar más fácil. Sí, la única parte es esa parte donde la VF hacen esa relación que no entendí de dónde. A ver. Bueno, ¿quién tiene alguna idea allí cómo se hizo eso? Imagínense que es un examen. Profe, una V es del agua y la otra V es del vaso que contiene el ¿Perdón? agua. Una V es del agua y la otra, bueno, una beta es del agua y la otra beta es del vaso. Ah, sí, sí, hay dos valores de beta. Que el primer término, la primera integral la resuelven fácil, no es un problema. Entonces la otra capa se supone que es constante. Miren que donde está despejado delta P, donde está la diferencial, la variación en P, pues, hay un signo allí de que esa integral se aproxima más o menos a beta agua capa por delta T y menos lo que está allá, ¿no? Una aproximación. De ahí entonces se usa lo que está en la siguiente línea. Una pregunta, en la ecuación del beta, donde yo tengo el 1 entre volumen, ese 1 entre el volumen, ¿ese volumen es el final, el inicial o un volumen determinado? ¿Cuál me dijo? No está ahí, pero se puede ver arriba la que usamos, o sea, la que partimos para la relación esa. El volumen que está donde está la variación en P, delta P. Ajá, ajá. Ese volumen como te digo, tú cuando integras entonces pones los valores, pues. Ok. Los dos valores, inicial y final. Pero mira lo que dice ahí que es agua líquida. O sea que al principio hay un volumen inicial, pero agua líquida. Y luego hay un volumen final. Interesante problema ese. Pero nada más que estoy trabajando aquí en Medellín. Profe, yo lo estoy trabajando, pero me quedé igual con él. No entiendo ahí por qué restan esos dos cosas de capa, de beta. Es que tiene que seguir. También ese problema tiene, como les digo, aproximaciones. ¿Sí? Ahí no están sacando factor común, el delta T sobre K, que está en los dos términos, porque el volumen inicial se cancela en el segundo término, solamente quedaría el
el beta del agua menos el beta del vaso, todo eso entre paréntesis por delta T sobre K. Claro. Con esa con esa, como le digo, eliminación de volumen, te va a quedar los términos que tú puedes reunir. Así es. Prof, no entendí muy bien. ¿Podrías explicarlo cómo lo hiciste? ¿Qué parte? Esa de la que se quedan, que queda, yo no entiendo la parte donde queda volumen inicial, paréntesis 1 más beta del vaso por delta T. ¿Y quién entendió esa parte de esta muchacha? ¿Cómo se llama esta muchacha? ¿Quién estaba hablando? La niña que estaba hablando, ¿quién era? Yo, profe, pero no estaba hablando de esa parte. Estaba hablando de la segunda. Ajá. ¿De dónde salió esa parte que está allí? Yo creo que tengo una idea, pero no sé si... Miren que hay un dv en el numerador y v en el denominador. Uno, kappa es constante, así que eso no es problema. ¿Sí? Entonces, como hay dv y v, hay un logaritmo natural ahí involucrado, ¿no? Al integrar. Pero entonces, ¿por qué aproximan eso a 1 más beta delta t? ¿Qué idea tenía usted? Yo estaba despejando de la fórmula de beta es igual a 1 entre volumen por la derivada parcial de volumen entre la derivada parcial de T a presión constante. Entonces tomé eso como delta V y delta T. Entonces, como quiero el volumen final, el delta T pasa multiplicando al beta. Y exacto. El volumen final menos el inicial me queda acá. Y ese volumen 1V es el que no sé si es el inicial. Entonces, si es el inicial, sí me da, porque el inicial entre ese va a ser 1, y lo que me da 1 más el beta del delta T. Precisamente el inicial, sí. Ah, entonces sí. Sí. De ahí entonces sale la tercera parte que esta niña dice que es más fácil allí entender eso. No está mal el problemita. Bueno. Deben, vamos a usar mucho en lo que viene, vamos a usar mucho el concepto de función de estado. Como el problema 6. U es una función de estado. Entonces tú puedes, es como una especie de segunda derivada, pues. La parcial la parcial con respecto a V, de la parcial de U con respecto a T, ¿sí? Es igual a la parcial, o sea, la parcial se deriva con respecto a una variable o con la otra, pero al final es la misma derivada, porque es la segunda vez que se deriva. Parcial de V, parcial con respecto a V, de la parcial de U con respecto a T es igual a la parcial con respecto a T de la parcial de U con respecto a V. Claro, cada una manteniendo la variable que debe ser constante, pero es igual, una especie de segunda derivada. Con esa relación, usted debe mostrar que la parcial de C, esa C tan mayúscula es la capacidad calorífica molar, debe ser. Con respecto al volumen, a temperatura constante es 0 para un gas ideal. O sea, eso es una de las herramientas matemáticas que presentamos.
¿Qué es C en términos de U? ¿Qué es C en términos de U? U entre ¿No sería la- cambio de temperatura. Sí, recuerden, perdón. C es U entre cambio de temperatura. Sí. Es la variación de U con respecto a la temperatura, a volumen constante, porque es CV, ¿no? CV. Entonces, ¿cómo se usa eso para hacer la demostración de que la parcial de C con respecto a V a T constante es 0 para un gas ideal? Entonces comienzan, bueno, vamos a ir con ustedes. La definición está bien. Dice, para un gas ideal, por definición, parcial de U con respecto a V a T constante es igual a 0. Eso se Sí, vio en qué porque parte. U solamente depende de T para un gas ideal. Exactamente. Tratándose de un gas ideal, pues eso es cierto. Entonces, se deriva parcialmente con respecto a V, la parcial de U con respecto a T. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale la parte derecha pues, de la ecuación? La parte central, parcial de CV con respecto a V. No sale de la misma definición, porque entonces, Exactamente la definición, ¿sí? O sea, que la parcial de sería, U, ¿sí? lo que iba a decir era que CV entonces sería la parcial de U con respecto a T, que es la que está ahí mismito. A Y volumen entonces, constante. a volumen constante. Y eso queda como en el, no queda como, o sea, queda en el numerador. Y la parcial de V, que es la que está aquí afuera, queda en el denominador, pues, a temperatura constante. De ahí sale del centro. Sí. No sé si se entiende. O sea, en esta última ecuación que está allí, ellos están igualando el miembro izquierdo, parcial de U, parcial con respecto a V, de U con respecto a T. Lo están igualando con la tercera expresión, ya, antes del cero. Lo están igualando, ¿sí? Pero resulta que esta primera expresión es igual a parcial de CV con respecto a V a T constante. ¿Sí? Entonces, como eso es cero, ¿sí? Se deduce que la parcial de CV con respecto al volumen es cero. O sea, ¿por qué es cero? Porque la parcial de U con respecto a V a T constante es precisamente cero, como dice arriba. Profe, a ver si entendí bien. U entre T por definición es CV. Entonces, Sí, eso es igual a lo que está ahí, al lado izquierdo de la primera definición que nos da. Entonces, si eso es igual a eso, entonces es igual a pero, al miembro del... tal vez los otros lo vean más raro que nosotros. ¿De cuál expresión usted me está hablando? De la primera. O sea, parto de que porque U es una función de estado donde esto Sí, es igual a esto, el izquierdo sí, al derecho. Y luego correcto. me dan que la relación de CV entre volumen a
temperatura constante es igual a 0. O sea, debe demostrar eso. Ajá. Entonces yo lo que hago es decir, cómo lo comprendí es que si, o sea, U es igual a CV por delta T, lo que va a hacer es que U sea igual a, que CV sea igual a U entre delta T. El Sí. cambio entre. Entonces, si eso es igual a eso lo pongo ahí adentro de la primera, del miembro izquierdo de la primera expresión que me da. Y eso va a quedar la derivada parcial de CV entre la derivada parcial de V entre T. Pero como ese es 0, pero eso a su vez es igual al derecho. Entonces, por eso que ponen todo eso igual a 0. Exactamente. Exactamente. Pensé que había que hacer otro como cálculo o algo así. Con las definiciones se puede, con esas premisas se puede llegar a lo. Sí, son demostraciones que se hacen. O sea, no es, van a encontrar muchos problemas en los que no es necesario, no involucra números, pues, llegar a respuestas numéricas, ¿no? Eso significa que el número de 7 sería parecido, ¿no? V es función de estado. Entonces tú derivas con respecto a P lo que habías derivado con respecto a T. Y eso es igual a derivar con respecto a T lo que habías derivado con respecto a P. Segunda derivada. Entonces hay que demostrar, es parecido. Hay que demostrar en base a eso que la parcial de beta con respecto a P es igual a la parcial de kappa con respecto a T. Cada una de sus variables es constante y con signo negativo. No sé si vieron eso. Usan la definición de beta, por supuesto, y la definición de kappa. Profe, en la última parte de esa ecuación, donde tienen la parcial de, entre paréntesis, V por beta y esa es IV por kappa, ahí cómo hacen esa parte, lo demás lo entiendo, si no hay esos dos, ese V por beta y V por kappa. V por beta y V Y por V kappa. por kappa. Lo que tengo en paréntesis en las últimas ecuaciones. Y corchete. Ajá, el corchete, ajá, eso. Bueno, es la anterior. Tú pasas volumen que está a la derecha, lo pasas a la izquierda. Volumen por beta es igual a parcial de volumen con respecto a temperatura P constante. O sea, de esa ecuación allí que tiene el corchete, la que está arriba, pasa volumen multiplicando a beta. Sí. Y al final. ¿Y esos volúmenes al final qué les pasa? Se quita. Volumen multiplicando a kappa. Pero cuando tú pasas, por ejemplo, volumen multiplicando a beta, te va a quedar que volumen por beta es igual a la parcial de V con respecto a T. Dividido entre V en ambos términos y ya. ¿Qué es lo que está, qué es lo que está en la primera ecuación? Ya entiendo. Reemplazan la misma beta y entonces el volumen se va y se queda V con respecto a T y lo mismo con kappa. Sí. Ya. ¿Cómo no entendí esa parte? ¿Puedes repetirla, por favor? Tal vez así dicho, así descrito solamente en palabras. Yo no sé si quieres escribirlo, pues.
Es que realmente no puedo escribir, pero no sé si ahí donde tienes V por beta medin, tienes que copiar la definición de beta que está arribita, 1 entre V, parcial de V con respecto a T. Y así se va V. Y lo mismo con la definición de capa, 1 entre V por V, se va V, y te queda la parcial de V con respecto a P, que eso es igual a capa, y lo otro era igual a beta, pues a cada una su presión constante y temperatura constante, dependiendo. Ok, ahora sí. Gracias. Ese era el problema. Pero así lo describes bien, ¿sí? Donde dice beta, lo reemplaza con... ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Es que, ¿cómo le digo? Sería bueno que tuvieran un papel y lápiz y van anotando y así pueden hacer preguntas. ¿De dónde salió esta parte? Porque nada más escuchando que esto es beta, que es capa, que la parcial, que va. Tienen que trabajarlo así, blanco y negro. Bueno. En ese anterior, yo viéndolo así, también puedo haber dividido todo entre volumen en ambos términos, como no estoy alterando la ecuación. O sea, lo que hago en la izquierda lo hago en la derecha. Lo divido entre volumen y me queda ya la expresión. ¿No se podría hacer así también? También. Sí. Después dice integrar la expresión, integrando la expresión de beta, asumiendo que beta no depende de la presión. Dejar una expresión para V como función de P y beta. También hay que leer qué pide el enunciado. Tiene la expresión de beta, la integra, pero asumiendo ciertas cosas, que beta no depende de la presión. Y que te va a quedar un volumen en función de P y beta. Eso está sencillo, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron allí? ¿Qué me quiere decir eso que beta es independiente de la presión? Que tú a la hora de integrar, tú puedes mantenerlo constante. O, como les digo, que beta como que no se altera por cuando tú cambias volumen con respecto a la temperatura. Tú cambias el volumen de la sustancia con respecto a la temperatura, la presión constante, y beta no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Beta no tiene nada que ver con la presión. Eso es lo que te permite entonces poder hacer el segundo paso. Entonces considero beta constante, como no depende de... Sí. No alterada. Eso es lo que te permite hacer el segundo paso de
parcial de V con respecto a T, descomponerlo y entonces te queda dV sobre V. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Diga. ¿En qué casos yo puedo tomar las parciales como ahí y transformarlas simplemente a derivadas normales? Porque ahí tengo parcial de volumen y de temperatura y en el siguiente paso solamente es derivada normal para poder transformarlo. Sí, precisamente tienen que aclararte que no se altera con eso. En este caso, beta no se altera con eso. O sea que tú estás diciendo que el miembro izquierdo de esa ecuación es constante. Entonces el miembro derecho tú lo puedes aproximar. La parcial la puedes aproximar a una derivada total de. Porque beta no depende. El miembro izquierdo no depende de la presión. También se hace cuando, ¿cómo te digo? Cuando son valores muy grandes, tú vas a notar que esas derivadas la ponen como delta, como variaciones macro. Son aproximaciones que se hacen. Por ejemplo, ahí la palabrita asumiendo que beta es independiente. Es una aproximación que se está haciendo. Gracias. Sí, cómo no. Es más, miren lo que dicen al final. Si beta se asume constante en ese rango de temperatura. Aproximaciones que han hecho. Esto es, creo que es el problema 9. Uy, qué barbaridad. La capacidad molar del SO2 en ese rango de temperatura depende, pues, de la temperatura de esta manera. Depende de T cuadrado y T cúbico. Eso ya hicimos problemas así, ¿no? Calcular delta H. Delta H es el integral de Cp de T. Pero ese Cp no es constante, así que no puede salir de la integral, hay que dejarle la integral porque está expresado por medio de temperaturas y se integra como un polinomio. Eso ya hicimos un problema así parecido. ¿No hay problema allí? ¿Preguntas? No alcanza el tiempo. Este problema acá está un poco largo, parece, 11, ¿cuál es el 10? Dice que se inicia con la ecuación de Van der Waals. Ese es matemático. Profe, ese es como el que hicimos con el primerito, con el gas ideal, pero ahora en vez de la presión C igual a, ahora es con la ecuación de Van der Waals que complica un poco más la cosa, más largo. Eso es. Aquí usted mismo había hecho la pregunta, ¿no? De si siempre podría ser así. Depende de qué sustancia hay, qué condiciones. Se complica un poco porque ahora es Van der Waals. Es un poquito más largo.
Y miren este otro de obtener una expresión para la compresibilidad isotérmica. O sea que la complicación es derivar parcialmente el volumen con respecto a la presión. Después que tengas eso, ya puedes tener la expresión final, pues. ¿Y esa M qué significa? Eso. Nada más que para evitar la N de mol. Significa volumen molar, profe. En volumen molar. Sí, porque en la ecuación de Van der Waals hay una N. Si yo considero valores por mol, ya elimino esa N. Para ahorrar tinta o el lápiz. Algo así. Aquí se usa la regla cíclica. La que usamos antes también. Para obtener esta expresión que está acá. ¿Cuáles funciones están asociando ahí en la regla cíclica? La entalpía, de presión y temperatura. Sí. Y una de esas es CP. ¿Cuál de esas es CP? Derivada parcial de la entalpía. H con respecto a P. Entre De la entalpía con respecto a la temperatura. a la temperatura. O sea que aquí en la ecuación esa que tiene el -1, la definición de la regla cíclica, el último término es 1 sobre CP. Sí. Entonces jugar con eso. Oiga, pero ¿cómo andamos en tiempo? Quiero hacer la práctica esa. ¿Hasta qué hora es? 50, hasta las 12. Es hasta las 12:50. 12:25. 225. Ah, bueno, ahora a las 12 vamos a ver esa práctica. Sí, la práctica por plataforma. ¿Ustedes bajaron la plataforma? Profe, yo entré a la plataforma y me está pidiendo un código de clase, una cosa así. Yo entré en una entrevista de internet. Y asumo que eso no lo tiene que proporcionar usted. Sí, sí, así es. Lástima que no. Yo tengo los códigos. Es que el grupo está fraccionado en 3. El problema 13 se refiere a una ecuación que está en el libro, parece. Eso es para evaluar CP menos CV. Pero usando esa ecuación. Todos estos problemas son parecidos. Y nos hemos quedado en el capítulo 3 nada más. Vamos a ver un momento. ¿Qué dice el problema 4? Digo, capítulo 4, ¿de qué habla? Capítulo 4 habla de... Uy, son 30 y tantos. Acá está el 4. El 4 son valores de delta H. Este es más sencillito, más numérico. Más numérico, sí. Calcular delta H, la oxidación, hay que buscar entonces tabla de datos. Este 4 usando la dependencia de la temperatura, de la capacidad con respecto a la temperatura.
calcular delta H. Eso está sencillo también. El problema es integrar nada más. Esto acá aparece ley de Hess. El problema, este capítulo está dedicado a termoquímica, más bien. Y después sigue el capítulo 5. ¿Qué tiene capítulo 5? Entropía creo que habla de ese. Es que tú tienes también como 30 problemas. Capítulo 5. Ese habla de entropía más bien. Sí. Bueno, mientras más problemas puedan hacer. Claro que yo soy consciente de que tienen otros cursos, no pueden estar haciendo 30 problemas, 30 por 4. No, 2, 3, 4 y 5, sí, 30 por 4. Uf. 120 problemas. Uy. Cuando se analiza el ciclo de Carnot, en muchos libros aparece el ciclo, pero viéndolo a lo contrario. Es una refrigeración. Eso no tiene importancia en el curso. Eso más bien es termodinámica física. Parte, profe, no tiene que... de refrigerador, en lugar de ¿cómo es? Extraerle trabajo uno, le hace un trabajo para que entonces se enfríe. Viendo el ciclo de Carnot en el sentido inverso, pero eso lo usan en física. Y en estos libros a veces aparecen problemas así como que no son apropiados. Todo este ciclo de Carnot, hay un problema el primero, creo. Ajá, el primero es una de las especies de tarea, comprobación que yo dije que deberían hacer. O sea, la eficiencia del ciclo la escribimos como, bueno, se define Q sobre trabajo, ¿no? Q sobre trabajo sobre temperatura. Pero, perdón, calor, trabajo sobre calor absorbido. Pero yo le dije que también se podría hacer, en lugar de usar, porque allí haciendo los juegos matemáticos que se puedan, uno expresa la eficiencia en términos de calores nada más. 1 menos Q desprendido sobre Q absorbido, algo así. Pero yo le decía que también se puede expresar en términos de la temperatura. En ese caso era 1 menos temperatura baja sobre temperatura alta, algo así. El caso es que siempre iba a dar menor de 1. Entonces, ¿cómo expresarlo en términos de temperatura partiendo de la expresión en términos de calor? Eso se hacía entonces considerando las etapas que son adiabáticas y unas relaciones de volúmenes que existen allí. Eso está en este primer problema. ¿Sí? Para llegar a esta expresión que está aquí. Muy parecido a lo que teníamos que hacer en esa demostración allá, con la eficiencia. Es más, esto se usa para hacer la demostración aquella. Pero como ustedes ven, es algo largo, ¿no? El procedimiento. Y se usa en las adiabáticas, por eso tiene gamma menos 1. Y el segundo también es algo parecido.
parecido al primero. Y por consiguiente también es largo. Esto creo que lo hicimos. Calcular en los problemas de aplicaciones. Calcular los cambios de entropía en cada una de las etapas del ciclo Carnot. Y bueno, por allí va esto. Calcule delta S si la temperatura. Esa es la aplicación de las ecuaciones, ¿no? Está bien, pero yo quería mostrarles cómo tengo distribuida la lista para aplicación, la aplicación en modo. Ahí tengo este. ¿Dónde estará eso? Está como lista. Uy, qué va. Ya creo que las tengo. Sí. ¿Se ve? ¿Qué tenemos ahí? ¿La lista, profe? Sí, mire. Hay tres fracciones. Primero enmarcados tienen un código para entrar. Y los que están sombreados, resaltados ahí en amarillo tienen otro código. Y los que están hacia el centro tienen otro código. ¿Cuáles son esos códigos de los que están acá? No sé si lo copian. Sí, sí. Nada más que yo quisiera que hicieran eso ahorita. Por ejemplo, usted se busca allí. Miren, así como está allí. Si toma una foto, ahí lo tiene. Los que están sombreados, G5B53U. A ver si yo tengo eso aquí también en orden. Bueno, sí, eso yo lo tengo en la misma plataforma. Los que están resaltados en amarillo y los que no tienen ninguna indicación allí,
se pueden buscar y apuntan su código. Profe, me dice código no va válido, el enmarcado. El marcado no es válido. Ajá, puse y que código de la clase XSHUMA y no, dice que el código no es válido. No sé si alguien más de los que están enmarcados. XSH. A mí también me salió inválido. Vamos a verlo, pues. Permítame ir a... Cuidado, porque resulta que hay estudiantes que están asistiendo a clases que no les corresponden. Parece que hay estudiantes que se supone que están en un curso de química y en realidad están inscritos o están asistiendo a un curso de biología. Y cosas así raras están apareciendo en la plataforma de la universidad. A ver, a ver. El código XSH. Vamos a ver. XSHV. Que VMA. Ahora sí, profe. Ahora sí me... Sí, sí. Profe, yo creo que ya yo entré. VMA. Vamos con ese código primero. No. Yo puse ¿Cómo? personal. Sí, yo creo ¿Sí? que en eso no hay problema en eso, ¿no? Yo entrego un Chrome. A mí me solicitó el correo institucional. El institucional. Yo puse el personal mío y ya entré a la clase de físico-química y todo. Sí. Porque al final te tienen que mandar como una verificación de correo, pero bueno, da lo mismo. Y bueno, ahí lo hice. Con este código no ha entrado ninguno XSHVMA. Estoy en eso porque se me olvidó mi O sea, correo. ya estoy en la clase. Sí, dice que no tiene estudiantes. Un momentito, a ver. No hay estudiantes todavía. XSHVMA. Vamos a ver si está.
¿Se ha incluido alguno? Ninguno. Así. Aquí está Acre, Cedeño, DEN. Profesor, ¿puedo colocar el correo del Gmail o tiene que ser correo institucional? Yo creo que con cualquiera, ¿no? Ah, listo, profe. Sí. Vamos a ver, entonces, por lo menos aquí ya tengo 4 estudiantes. Con el código G5B5 no hay estudiantes. Sí. Profe, estoy tratando de entrar y no he podido. Yo soy el código ese, el que está pintado de amarillo. Bueno, aquí está Guevara, Otero, Peña, Querini, Villeros. Sí. ¿Qué pasó allí? Y el otro. Está Jiménez, Leo. Bueno, se supone que hay 6 estudiantes. Algunos no tienen nombre. Olga no tiene nombre. Yair Jiménez, sí, Yair Jiménez. Enilda. Entonces, vamos a ver. Un momentito. Uy.
No. Profe, Sí, yo no puedo entrar con el código G5B53U. No puedo entrar. ¿con cuál código? Un momentito. El G5B53U, el que está sombreado. Yo entré con ese. Sí, sí, ya entraron. El que está sombreado de amarillo. Sí. Sí, 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 ese mismo es. Bueno, Profesor, una consulta. Yo me equivoqué y coloqué el código que no era. ¿Hay algún inconveniente con eso? o sea, se metió un grupo que no le corresponde. Sí, creo que sí. No, pero bueno, tiene que incluirse en el otro. Ok. Sí. Yo tengo la lista. Sí, estoy tratando de entrar y no puedo entrar con ese código. El de Sí. sombreado, el G5B53U, no puedo entrar con ese código. Vamos a ver. G5. G5B53U. No pudo entrar con eso. ¿Quién está aquí? Aquí No, está profe. Guevara, Ovaldía, Otero, Peña, Querini. Profe, ¿el G5 es el de los de amarillo o el de la segunda columna? Es lo que no sé, porque si no, entonces yo me equivoqué y me metí en el grupito de amarillo. Espéreme, déjeme ver. El amarillo Ujú. es G5B53U. Ahora sí, yo me metí donde no era. Entonces el mío es el TF7ATC. F7ATS, sí. Ajá, entonces ¿cómo se supone que salva? Tiene que incluirse en el otro, sí. Yo con esta lista elimino los que no deben estar allí. Ah, bueno, me elimina y intento de nuevo. Ya, Sí. sí, sí. Y lo va a ver si intento con el otro. Profe, ¿podría subir el Word que no veo mi nombre? ¿En cuál está? Supuestamente en el enmarcado. Y no está Acre, Aguilar, Castillo, Sí, CD. pero yo busqué, o sea, los que me salen en el enmarcado no son ellos. ¿No son? No, ¿Qué pasó allí? O sea, no está Denver, no están los cedeños.
El código de marcado es XSH UMAS. Sí, que no es V. Dijimos que era V, ¿no? Ajá. Es V aquí. Bueno, los que están ahí en ese grupo no son los que me salen a mí. Me salen los del grupo de los que no están enmarcados ni sombreados. Tío. O sea, pero entonces ustedes están en el grupo F7AT. No, pero yo ingresé el código de demarcado. Sí. Vamos a ver eso quiénes están, pues. Profe, ya ingresé a mi grupo. ¿Me puede eliminar del grupo B, que es el que es el de marcado amarillo? Sí. Qué vara. Ya entra el que es al grupo de los no enmarcados. Listo. Bien. Yo lo busco más tarde, sí. Entonces el código es XSHVMA. ¿Quiénes están allí? Castillo, Cedeño, Denver, Fermín, Acre, y hay un desconocido. Yo le voy a enviar una asignación, pero la entregan en la noche, ¿no? Es nada más que para ver cómo, o sea, para que ustedes hagan el ensayo de enviarme eso. Recuerden que tienen que desarrollar en una hoja en blanco, desarrollar todo, entonces, en medio del desarrollo, por ahí en cualquier parte central de la hoja, pues, cualquier espacio para ahí poner su nombre en esa hoja de desarrollo, toman foto y lo envían. Hay estudiantes que me dicen que no pueden enviar, que no sé qué pasa, que la plataforma no quiere. Profe, No es para entonces, ¿cómo hago para meterme en el grupo que me toca? Bueno, con ese código, ¿qué código tiene usted? O sea, yo ingresé de código XSHVMA y me metió fue en el grupo de los que no están enmarcados. Joel, toca ahí donde dice E-modo, arribita, en la parte superior izquierda. Y ahí te va a aparecer, por ejemplo, en la parte de grupos, que estás como en un grupo que dice física B o física C, no sé cuál es la letra. ¿Te aparece? Aparece Sí. física C. Ajá, ahora sí, y quieres salir de ahí. Entonces lo que tienes que hacer, ahí en toda física C hay como unas 3 puntitos, dale clic y ahí te aparece que unirte a un grupo y colocas el código. Ahí un trabajo de él o arriba de él. Retirarse a clase. También puedes hacer eso y también puedes unirte a otro grupo. No me sale ponerme a otro grupo. Nada más me sale cancelar configuración y editar color. Voy a salirme para ver si... Es donde dice mis clases. Es donde dice mis clases. O sea, donde están los grupos. Ves ahí que mis clases y ves. Mis clases activas. Únete a las clases. Únete a una clase. Ya metes el código. Voy a salirme para intentar meter el código otra vez para ver. Ahora sí ya me metió en el que... Me metió en el grupo A.
Profe, el problema se lo enviamos aquí a la noche, ¿verdad? ¿Perdón? El problema es aquí a la noche. Sí, yo quiero ver cómo lo hacen nada más. O sea, cómo desarrollan la hoja, cómo ponen su nombre, cómo lo envían. Tienen hasta las 9 de la noche para hacer eso en cualquier rato. Profesor, usted ya asignó lo que quiere que le enviemos. No. Un momentito. Bueno, a un grupo sí. El grupo A mi grupo. TF7. Salió la asignación, ¿no? Ya se acabó la hora. Sí, profe, ya salió. En el grupo A ya salió, ya la veo. Bueno, ahí cualquier rato que tengan libre en el día,
lo hacen y lo envían a ver qué tal. Ya les dije que no es para calificar ni nada de eso. Muy bien, entonces terminamos porque... ¿Cuándo es el examen? ¿Cuándo era el examen? Dígame. Hemos quedado que el 5. 5 de mayo. Bueno, muy bien. 5 de mayo es la próxima clase, ¿no? El 5 de mayo, pero no en la 5 de mayo. Muy bien. Profe, permiso, buenas tardes. ¿No puede ser para el 7? Sus compañeros dirán. Es que el miércoles otro grupo estamos atareados con otras asignaturas, así que no sé si se podría para el 7. Yo no tengo problema con eso, y puede ser 5 o 7. ¿No? Pero no sé si a alguien no le conviene por algo. La mayoría, bueno, la mayoría manda. Ustedes se comunican, los medios que ya existen, y me informan entonces. ¿De acuerdo? Por el grupo se lo podemos comunicar, profesor. Sí, correcto. Profesor, una pregunta. Si se cambia la fecha del parcial para el 7, el miércoles, entonces usted tocaría tema nuevo o sería práctica todavía? Ya hay que ver temas nuevos, sí. Ok, gracias. Naturalmente que esa parte no entra en el parcial, ¿no? Muy bien, jóvenes, quedamos así, pues. Recuerden que pueden hacer consulta por cualquiera de estos medios. Listo, profe, nos vemos. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.